Continuamos entonces, impactos económicos del turismo. Cuando hablamos de impactos económicos relacionados con el turismo, no podemos dejar de lado, por ejemplo, la generación de divisas y obviamente la balanza comercial que genera este a través de rentas al Estado y por tema de servicios básicos u otros. Genera rentas en función, por ejemplo, por conceptos de impuestos en municipios, por turismo emisor, en algunos casos se genera una suerte de inflación por el tema de la salida de divisas, el turismo receptor por la entrada de flujos, siempre existente en una balanza comercial. Hay tres aspectos importantes a tomar en cuenta. Está la generación de inversión privada. Por otro lado, no siempre la inversión privada viene desde el sector privado, sino que también en gran parte de los recursos son generados a través del sector público. Hay una fuerte inversión del sector público y obviamente existe una generación de empleo y una reinversión de los recursos generados. Hay otros cuatro aspectos a tomar en cuenta. Por un lado tenemos la salida de divisas, hay una mejora en la calidad de vida desde el punto de vista económico, existen inversiones públicas como lo habíamos mencionado anteriormente, hay facilidad para el desarrollo de actividades turísticas por el tema de la implementación de carreteras, países en vías de desarrollo, comunicación, alcantarillado. Hay una inversión pública que requiere de financiamiento externo, es decir, de endeudamiento. Gran parte, por ejemplo, de los proyectos desde el sector público relacionados con el turismo vienen de la deuda externa o de financiamiento externo. Hay algunos puntos a considerar, por ejemplo, tenemos la demanda turística, tenemos la oferta turística existente, la oferta turística potencial, real y obviamente futuro. Hay que ver el tema de la generación de empleo y lo que se busca siempre es un empleo de calidad. Hay que ver la generación de impuestos, tipos de turismo que nosotros queremos o cuál es el tipo de turismo que nosotros queremos tener en nuestros destinos o en nuestros países, y esto va a depender, por ejemplo, primeramente por el tipo de demanda turística que nos ingresa, y esto va a ir acompañado, por ejemplo, de una serie de motivaciones relacionadas con la oferta turística existente en nuestro destino y hacia dónde nosotros queremos apuntar en el mediano y en el largo plazo. Entre economía y turismo hay algunos efectos importantes. Tenemos efectos fuertes en lo que es la generación de ingresos, en la generación de trabajo, en la generación de divisas y obviamente en lo que nosotros conocemos como efecto multiplicador. Los principales generadores de ingresos tenemos dos tipos, los ingresos directos y los indirectos. Los ingresos directos van a ser todo el dinero invertido en turismo, en la construcción de hoteles o en otra infraestructura específicamente destinada a la actividad turística o a la generación de servicios y bienes del sector turístico. Los ingresos indirectos están relacionados, por ejemplo, por los ingresos que generan desde el punto de vista de los distribuidores y proveedores de bienes y servicios que van a ser requeridos por las empresas turísticas. A su vez, una parte de esa suma será entregada en su tiempo a los propios proveedores y así sucesivamente. Esto es un ciclo constante. Existe un fuerte movimiento en lo que se conoce como efecto multiplicador, y aquí hay que comprender un poco la teoría keynesiana que nos menciona sobre cuáles son las características del efecto multiplicador. Keynes mencionaba, por ejemplo, que un cambio en el nivel de demanda de un sector de la economía no solo afectará a una industria o sector que produce el producto o servicio final, sino que también a otras empresas que están de una u otra manera vinculadas con la generación o con el cambio en este tipo de empresa. Es lo que se conoce, por ejemplo, como los stakeholders. Entonces, aquí tenemos que mencionar de manera general que, por ejemplo, no solo las empresas que se dedican al sector turístico son beneficiadas por la actividad turística, sino que en general, por ejemplo, hay una serie de actividades que no son directamente o no se han creado, por ejemplo, una serie de actividades económicas directamente relacionadas con el turismo, pero que de una u otra manera llegan a participar del sector. En nuestro territorio podemos mencionar, por ejemplo, que hay un montón de señores, por ejemplo, que venden dulces u otro tipo de artesanías que no directamente han sido creadas o han iniciado su actividad económica pensando en la actividad turística como tal, pero que de alguna u otra forma se han visto involucradas en el sector. Hay un tema fuerte, por ejemplo, a través de ciertos efectos que se generan por el gasto turístico. Tenemos, por ejemplo, aspectos relacionados con el efecto multiplicador, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el ingreso de los trabajadores, estamos hablando de los sueldos, por el tema de las ventas y el empleo como tal. El efecto multiplicador, por ejemplo, el turismo va a ir relacionado de 2 a 1. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un gasto turístico de $1,000 total por los ingresos, la circulación de estos $1,000 va a generar en su total algo de $2,000. Turismo y empleo, obviamente para los gobiernos es importante y es atractivo el turismo porque es una generación de fuentes de empleo.
representaba, por ejemplo, entre el 2004 y 2016 el 8,1% y ya representa del 2016 para adelante el 10% de las fuentes de empleo global. Otro factor importante por el que se hace atractivo para los países es precisamente que requiere menos inversión que otros sectores como la manufactura o la industria o la transformación de algunos productos. Hay un fuerte porcentaje, por ejemplo, por el tema de generación de empleos en el país a través de trabajos directos e indirectos en el sector. También es importante mencionar que también se genera una serie de filtraciones económicas. Si bien se piensa que el flujo de dinero en el sector turístico es indefinido, no sucede así. Gran parte, por ejemplo, de los recursos generados en el turismo se fugan o salen del país a través de una serie de procesos de circulación económica, lo que nosotros conocemos como filtración económica. Esta filtración económica está relacionada por un intercambio de ciertos productos, por ejemplo, con el extranjero. Tenemos un ejemplo que podemos mencionar, como es este hotel, que por un lado vende comida australiana, necesita de ciertos insumos para la preparación de estos alimentos que van a venir de ese país. Lo mismo sucede, por ejemplo, hay un sistema de iluminación holandés, hay cortinas francesas, elevadores japoneses, tapices de Nueva Zelanda, sistema de control de incendios italiano, computadoras norteamericanas, aire acondicionado canadiense, transporte de procedencia alemana, puertas deslizables de origen belga y obviamente las bebidas alcohólicas, whisky, escocés y vodka vienen de sus países de origen. Eso que quiere decir que, por ejemplo, gran parte de los recursos que se generan en el turismo, al realizar estos aspectos de la inversión por la importación de ciertos bienes que nosotros no producimos en nuestro país, retornan o se fugan hacia otros países. Sucede lo mismo, por ejemplo, con algunos aspectos relacionados con cierto tipo de vestimentas que nosotros utilizamos en turismo que no producimos en nuestros países. Tenemos un ejemplo claro de un equipo para alta montaña. En la mayoría de los casos, todo el equipamiento no procede o no se elabora en nuestro territorio. Se produce en algunos casos una liberación económica en aspectos turísticos. Entonces, muchos países, para promover la actividad turística y promover la inversión en turismo, lo que se encargan es precisamente de orientarse hacia un libre comercio y de mover cierto tipo de protecciones económicas. Hay una serie de programas de ajuste estructural, hay un incremento en las exportaciones a través de estos ajustes y puede, por ejemplo, incrementar la propensión de apertura de los recursos naturales humanos de un país a las inversiones extranjeras, por consiguiente un control foráneo de los mismos. Hay algunos aspectos positivos y negativos que debemos considerar cuando hablamos de impactos económicos en el turismo. Los positivos, por ejemplo, están relacionados con la generación de divisas, por la prestación de servicios, generación de rentas al Estado, tanto municipios como a nivel de gobernación y Estado central, a través del concepto de impuestos, turismo receptor, entrada y flujos económicos, generación de inversión privada y por ende generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida desde el punto de vista económico. También tenemos una fuerte inversión del sector público para dar cierto tipo de facilidades al desarrollo de la actividad turística como tal. Estas inversiones se van muchas veces orientadas a la mejora de carreteras o implementación de carreteras, sistemas de comunicación, alcantarillado, tendido eléctrico y de otro. También hay una serie de aspectos negativos. Por lo general ocurre una inflación en la economía local por los productos y servicios básicos. Tenemos un turismo emisor, salida de divisas, no siempre existe una balanza comercial positiva, no siempre los recursos generados son reinvertidos, hay una salida de divisas fuertes hacia los países de origen y los empleos son en algunos casos de menor categoría. Después, los países en vías de desarrollo constantemente para invertir en turismo requieren de un financiamiento externo, es decir, constantemente se van endeudando con otros países o a través de bancos internacionales. Hay algunos aspectos, por ejemplo, relacionados con la micro y la macroeconomía, y aquí tenemos que mencionar, por ejemplo, que hay una serie de ingresos por exportaciones, se generan fuentes de empleo y hay una ejecución fuerte de recursos en el sector de la infraestructura. Obviamente, otro factor importante es que en los últimos años los destinos favoritos adicionales como Europa y Norteamérica han ido sumando nuevos destinos, como son los destinos exóticos. Un factor importante es que el turismo desde los años 50 ha tendido hacia un crecimiento ininterrumpido desde los 25 millones en 1950 hasta los 278 millones en 1980 y los 528 millones en los años 90, y para la década del 2010 para adelante hay un crecimiento de 1.087 millones de turistas. Acá tenemos algunos datos. Hasta el 2010
2017 genera el 10% del PIB global, del Producto Interno Bruto. 1 de cada 10 empleos está relacionado con la actividad turística. Son 1,4 billones de dólares en exportaciones, representa el 7% de las exportaciones mundiales y el 30% de las exportaciones por servicios. Algunos resultados sobre el crecimiento: por ejemplo, América tiene un crecimiento total del 15%, con un total, por ejemplo, en millones de dólares de 220 millones de dólares. Europa tiene 742 millones de dólares, el 51%, África el 71 millones de dólares, el 60% del total, Oriente Medio 64 millones, tenemos por ejemplo el 8%, y Asia 368 millones, que representa el 9%. Esto ha generado, por ejemplo, un crecimiento de más 3 y más 4%, viene acompañado de un índice de confianza del 47%. El país que más ha liderado en el tema de crecimiento, después de haber pasado por algunas dificultades, es Oriente Medio, el continente o la región que ha crecido más en los últimos años es Oriente Medio. Llegadas de turistas internacionales por país de destino, la tendencia ha sido, por ejemplo, desde la década del 90 hasta el 2018, hay un incremento constante. Hay un incremento paulatino. En cuanto a turismo receptor, sucede lo mismo. Entonces, desde el 2000 hasta el 2018 la tendencia ha ido en crecimiento. Se ha dado algunas bajas en la década del 2007, en el periodo del 2007 al 2009, pero del 2010 para adelante ha ido creciendo, sobre todo para la región de lo que es turistas internacionales. En el caso de Europa ha habido una serie de fluctuantes, ha habido momentos de alta y de baja entre el 2008, 2009, 2012 y 2015. Llegadas de turistas internacionales, millones de personas, sucede lo mismo. La tendencia ha sido de crecimiento, ha habido una baja entre el 2009, pero la tendencia constante siempre es de crecimiento. Iberoamérica, ingresos por turismos internacionales. Para todos los destinos de Iberoamérica, por ejemplo, ha habido una baja para el periodo 2009-2010, son periodos de recesión. En el caso de Europa, por ejemplo, se ha dado una serie de bajas entre el 2009, 2012 y 2015. En el caso de América en su conjunto, la tendencia es de crecimiento. Sí ha habido una baja en el 2009, pero la tendencia ha sido de crecimiento constante. En cuanto al Producto Interno Bruto, en porcentaje, por ejemplo, todos los países han ido incrementando su PIB Interno Bruto relacionado con el turismo hasta la fecha del 2018. En la generación de fuentes de empleo sucede lo mismo. Hay un incremento muy fuerte, por ejemplo, en la generación de empleos relacionados con el sector de la hotelería, tanto para hombres como para mujeres. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el trabajo en general. Hay ingresos por turismo internacional por país de origen, sucede lo mismo. El crecimiento en millones de dólares ha ido incrementando en algunos países. En la mayoría de los casos la tendencia siempre es de crecimiento constante. Y participación en la exportación por turismo internacional. Bolivia, por ejemplo, tiene una participación del 9%, pero igual, Nicaragua lo mismo, y República Dominicana en cuestión de países de Iberoamérica es del 37%. La importación en la economía del turismo tiende también a tener una crecida constante. Ha habido algunos países que han generado una serie de excedentes por el ingreso de turistas. Uno de los más beneficiados igual es España. En Sudamérica, por ejemplo, tenemos a Perú y a Colombia. Y para el 2019, por ejemplo, ha tenido un crecimiento a nivel mundial del 4%. A nivel de continente, Europa, Asia han tenido un crecimiento del 4%, América ha tenido un crecimiento del 2%, África un crecimiento del 6% y Oriente Medio del 7%. Para enero y marzo del 2020 lo que ha tenido es una serie de decrecimiento. A nivel mundial ha bajado el turismo en un 22%, en Europa menos 19%, Asia menos 35%, América menos 15%, África menos 13% y Oriente Medio menos 8%. La tendencia en los últimos meses, cuando se iniciaba el primer mes de la gestión 2020, ha tenido un crecimiento
crecimiento del 2% en el mes de enero, y para febrero ha decrecido el turismo en un menos 9%, menos 57% para marzo, y para abril, mayo, junio ya prácticamente el turismo está en recesión total. Se han previsto 3 escenarios posibles para la recuperación del turismo. Tenemos el primer escenario, que es de menos 58%, basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y la relajación de las restricciones de viaje a principios de julio. El segundo escenario es de menos 70%, basado en los mismos aspectos. Y el tercer escenario es de menos 78%, considerando de que se relajen las medidas a partir de diciembre. Hay una pérdida de entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales a nivel mundial. Hay una pérdida de entre 910.000 millones y 1,2 billones de dólares por ingresos en exportaciones en turismo, y se han puesto en riesgo alrededor de 100 a 120 millones de puestos de trabajo a nivel mundial en el sector de turismo. Se espera que la demanda turística empiece a recuperarse prácticamente a partir de mayo y junio entre un 3 y un 14%, entre julio y septiembre entre un 24 y 45%, entre octubre y diciembre en un 34 y un 25%, y prácticamente para el 2021 entre un 39 y un 45%. Situación similar sucede con lo que es, por ejemplo, la demanda internacional en los diferentes destinos. Y con eso hemos concluido de manera general lo que representan los impactos económicos del turismo. Gracias.